Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos y todas se encuentren bien. Bueno, acá vamos a seguir un poco con lo de unión química, unión iónica, más que nada, ¿sí? Habíamos estado hablando justamente de que era la unión que se establecía entre metales y un no metal, ¿sí? De acuerdo a cuál era ese no metal, su nombre podía ser óxido, que era justamente proveniente del no metal oxígeno. Podía ser una sal binaria, que era la de terminación uro, que eran todos aquellos no metales, excepto el oxígeno, por ejemplo, nitruro, fluoruro, siluro, fosfuro, etc. O sea, el no metal era cualquier otro menos excepto el oxígeno, y los hidruros, que eran justamente los metales cuando se aliaban o se unían justamente al átomo de hidrógeno. Pero bien, ¿qué pasa acá? Los metales que estuvimos utilizando justamente fueron los del grupo 1A, 2A y 3A, ¿sí? Es decir, los celestes, los amarillos y estos que son como un color durazno, ¿sí? Pero estos que tenemos acá, que están en verde, también son metales. ¿Por qué no los estábamos usando? ¿Sí? Justamente porque estos metales tienen una particularidad, ¿sí? Son elementos de transición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Por qué están en este grupo de las columnas bajas de la tabla periódica? Estos metales tienen la característica de justamente pasar de un estado de transición a otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es pasar de un estado de transición a otro? Es justamente que su último nivel de energía, nivel de energía, varían el número de electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ahí un electrón que se lo llama dislocado, que va y viene entre el último y el anterior nivel de energía. Entonces, ¿qué pasa? A ese metal, si lo agarramos justo para formar la unión, cuando ese electrón se encuentra en el último nivel de energía, va a corresponder justamente a tener más cantidad de electrones, ¿sí? En cambio, si lo agarro cuando bajó al anteúltimo nivel de energía, a otro nivel de energía, lo voy a encontrar con menos cantidad de electrones, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es en sí el número de electrones con el que va a formar la unión? Para eso, ¿sí? Ya no nos vamos a valer del grupo, ¿sí? No quiere decir que el número que aparece en el grupo es la cantidad de electrones que tiene en su último nivel de energía, como veníamos viendo. Por ejemplo, el berilio, ¿sí? Que pertenece al grupo 2A. ¿Qué me quería decir esto? Que el berilio tenía 2 electrones en su último nivel de energía. Entonces iba a ceder esos 2 electrones. ¿Qué pasa ahora acá? Por ejemplo, en el caso del cobalto, que pertenece al grupo 9, 9B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a tener 9 electrones en su último nivel de energía? No. No es que va a tener 9 electrones, ¿sí? Entonces, lo ubicamos ahí justamente porque su comportamiento está basado en esa columna. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta la cantidad de electrones que va a tener justamente el cobalto en ese último nivel de energía? Para eso vamos a dar vuelta a la tabla periódica y vamos a ir a la columna que dice valencia, que es la última que hay con números, antes de que aparezca la clasificación, esta que tienen acá. Si ustedes se fijan, a ver si lo llegan a ver, lo voy a hacer con esto. Si ustedes se fijan, el aluminio, si voy acá, me aparece solo el 3, valencia 3. Fíjense en acá, el aluminio, ¿a qué grupo pertenecía? Al 3.
O sea que la valencia me está indicando el número de electrones que tiene en ese último nivel de energía. En este caso el aluminio. Fíjense para el cobalto, están todos ordenados por orden alfabético, ¿sí? Si yo voy al cobalto, el cobalto me dice 2,3. ¿Qué quiere decir esto? Que el cobalto va a tener, o puede llegar a tener, 2 electrones en su último nivel de energía o 3 electrones en su último nivel de energía. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta si va a tener 2, si va a ceder 2 en esa unión o va a ceder 3? ¿Sí? Me voy a dar cuenta justamente por su terminación en el nombre. Si ese átomo de cobalto, ¿sí?, yo quisiera que ceda solo 2 electrones, o sea, su menor número de electrones, entonces el nombre de este cobalto va a terminar en oso, o sea, sería cobaltoso. Ahora, si ese átomo de cobalto estaría cediendo 3 electrones, entonces su terminación significaría o sería ico, cobáltico, ¿sí? Yo ahora voy a hacer los dos. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo, o les doy para hacer, el óxido cobaltoso, ¿sí? Sabemos que es el oxígeno, sabemos que es el cobalto, ¿sí? Sabemos, a su vez, que el oxígeno pertenece al grupo 6A, es decir, que tiene 6 electrones. Sabemos que el cobalto es de un grupo B y que tiene 2 cantidades de electrones en su átomo, es decir, o 2 o 3, ¿sí? Como yo estoy indicando la terminación oso, oso significaba el menor, o sea, el 2. O sea que en esta unión el cobalto tiene que ceder 2. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cobalto, 2 electrones. Oxígeno, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno es el que tiene que llegar a 8, ¿sí? El cobalto se tiene que quedar sin electrones. Para llegar a 8 le faltan 2. Toma esos 2 electrones, los toma, se los queda, se los agarra, ¿sí? Se los roba. Entonces me queda con 8 electrones. ¿El cobalto quedó con electrones? No. Entonces, ¿qué pasó acá? Terminó la unión iónica, la unión química. Esta es la representación de Lewis, la estructura de Lewis del óxido cobaltoso, ¿sí? Es importante que pongan el corchete, ¿sí? El corchete significa sacar. Lo que queda dentro del corchete es la especie atómica, el átomo que queda con el octeto completo, es decir, con los 8 electrones, ¿sí? No me gusta nada porque vi que muchas pusieron rayitas, bueno, corchete. ¿Qué pasó acá? El oxígeno ganó 2 electrones, quedó con exceso de carga negativa. ¿Cuántas? 2, las 2 que ganó. ¿Qué le pasó al cobalto? Perdió electrones. ¿Con qué exceso de carga quedó? Positiva. ¿Cuántas unidades? 2. Si perdió 2 electrones, quedó con exceso de 2 protones, 2 cargas positivas, ¿sí? Entonces, la fórmula molecular del óxido cobaltoso sería cobalto, oxígeno, ¿sí? Es importante esto también. Acá, si el símbolo del elemento son 2 letras, la única que es mayúscula es la primera. La segunda se hace en imprenta. ¿Por qué? Porque si yo pongo mayúscula, fíjense en esto. ¿Ustedes qué leen? Yo no leo ni cobalto, ni un átomo de cobalto, ni un átomo de oxígeno. Yo acá lo que estoy leyendo es un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces esto no va. Siempre que el símbolo de un elemento
está representado por 2 letras, la segunda va en imprenta. ¿Para qué? Para que yo pueda saber que, bueno, acá es un elemento, este es otro, ¿sí? Si yo pongo todo en mayúscula, no va, ¿sí? Y ahí empiezo justamente a pulir esto, porque hay muchos que entregan todo, FR, todo en Francio, todo en mayúscula, y no es así, ¿sí? Entonces, empecemos a aclarar esto, porque si yo empiezo a ver o empiezo a corregir a partir de ahora con esta aclaración ya dada, y bueno, les voy a poner que está mal, chicos, ¿sí? Entonces presten atención a cómo empiezan a escribir la simbología de los elementos químicos, ¿sí? Es muy importante esto. Bueno, la fórmula molecular quedó cobalto, oxígeno, ¿sí? Entonces, ecuación de equilibrio químico o de formación o de balanceo químico. ¿Qué elementos están involucrándose en esta ecuación? El cobalto con el oxígeno, para darme justamente el óxido cobaltoso, que está representado por la siguiente fórmula molecular, ¿sí? ¿Alguno de los dos elementos se encuentra en estado gaseoso? Sí, acuérdense, en estado gaseoso eran elementos con símbolo en color verde, oxígeno. ¿Puede formar unión química el oxígeno en estado gaseoso? No, lo tengo que pasar a oxígeno molecular. ¿Cómo lo paso a oxígeno molecular? Poniéndole su índice 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ese cobalto, para formar el óxido cobaltoso, va a reaccionar con un mol de molécula de oxígeno, ¿sí? Con un oxígeno molecular. Bien, está balanceada la ecuación. Un cobalto del lado de los reactivos, un cobalto del lado del producto. Genial. Oxígeno, no. Tengo 2 del lado del reactivo, 1 del lado del producto. ¿Qué hacemos? Tengo más cantidad de este lado. ¿Cuántas unidades más? Una más, o sea, 2 en total contra 1. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 2? De resultado, 2. Lo pongo adelante, ¿sí? Ese 2, al multiplicarlo por el 1 del oxígeno, me da los 2 de oxígenos del reactivo. Ahora, ¿qué pasó? Ese oxígeno también, ese 2, perdón, también está afectando al cobalto, que de este lado teníamos 1, ¿sí? Al multiplicarlo por ese 2 que puse ahí, me dan 2 átomos, ¿sí? De este lado, ¿cuántos tengo? 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me da 2 de resultado? 2. 2 por 1, 2. Ecuación balanceada. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo óxido cobáltico? Cobáltico. Me salté todo, ¿sí? Oxígeno por un lado, cobalto por el otro. El cobalto tenía 2 estados de oxidación, mientras que este tenía un solo estado de oxidación, que era 6. Este tiene 2 y 3. Como termina en ico, estoy haciendo, ¿sí?, hincapié o diciendo indirectamente que el estado de oxidación que utilizará es el mayor, o sea, el 3. Hacemos la fórmula de Lewis. Tengo al oxígeno con 6 electrones. Tengo al cobalto con 3 electrones. 1, 2, 3. Le da 2 a este oxígeno. Listo. Oxígeno completo el octeto. ¿Terminó la unión? ¿La fórmula de Lewis? No. Porque al cobalto le sobra un electrón. ¿Puede sobrar? No. ¿Da todo o no da ninguno? En este caso ya dio 2. Tiene que darlo sí o sí. ¿A quién se lo va a dar? ¿Y con quién está haciendo la unión? Con el oxígeno, claro. Entonces, ¿a quién le va a dar ese electrón? A otro átomo de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Átomo de oxígeno con 6. Le saca ese electrón, joya, se queda con 7. Cobalto quedó sin electrones, genial. ¿Qué pasó ahora con el oxígeno? ¿Completó el octeto?
No. Entonces, ¿qué hacemos? Otro átomo de cobalto. ¿Con un electrón? No. ¿Con cuánto tenía que actuar? Con 3. 1, 2, 3. Como a este oxígeno le faltaba 1, entonces le va a dar 1 para que complete el octeto. ¿Terminó la fórmula de Lewis? No, porque al cobalto le restan 2 electrones. Falta dar 2 electrones. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos otro átomo de oxígeno. Con sus 6 electrones, viene, le toma esos 2, completa su octeto, al igual que los otros 2 átomos de oxígeno, y los 2 átomos de cloro quedaron sin electrones. ¿Terminó la estructura de Lewis? Sí, terminó. No metales, contentos y felices con su octeto. Metales, felices porque se sacaron los electrones encima. Bien, ¿qué le tenemos que poner a esto? El balance de cargas. Exceso de carga negativa el oxígeno en 2 unidades. Este oxígeno, exceso de carga negativa en 2 unidades. Exceso de carga negativa en 2 unidades. Cada átomo de cobalto. Exceso de carga positiva, porque perdieron. ¿Cuántas unidades de carga positiva tienen en exceso? Y lo mismo que la cantidad de electrones dada, o sea, 3. O sea que la fórmula molecular del óxido cobáltico me queda cobalto 2, oxígeno 3. Ecuación de equilibrio. Bien. ¿Quiénes están produciendo la unión? Justamente el átomo de cobalto con el átomo de oxígeno, para dar justamente el óxido cobáltico, que está representado por la fórmula molecular cobalto 2, oxígeno 3. Algunas de estas dos especies de reactivos están en estado gaseoso, están en color verde, su símbolo en la tabla periódica. Sí. ¿Quién? El oxígeno. O sea que el oxígeno, así como está, atómico, no puede formar unión. ¿Cómo lo tengo que agarrar para formar la unión? Como oxígeno molecular. Por eso le pongo el subíndice 2. Y ahora nos fijamos que la ecuación quede balanceada. Cobalto, del lado del reactivo tengo 1. Del lado del producto tengo 2. Chao. Mal. Oxígeno tengo 2. Y de este lado tengo 3. Bien. ¿Por quién empiezo acá? Empiezo por el de mayor cantidad. ¿Quién es el que tiene mayor cantidad? ¿El cobalto o el oxígeno? El oxígeno. Entonces empezamos por el oxígeno. Acá tengo 3 y acá tengo 2. ¿Qué número es múltiplo de 3 y de 2? 6. Bien, entonces, ¿qué número voy a tener que agregar acá? Del lado del producto, para que al multiplicarlo por 3 me dé 6. 2. 2 por 3, 6. 6 oxígeno. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar 6 del resultado? 3. 3 por 2, 6. El oxígeno quedó balanceado. ¿Qué pasa con el cobalto? ¿Sí? Al poner el 2 para balancear el oxígeno, este del producto se vio afectado. Teníamos 2 átomos, pero ahora pasamos a tener 4. 2 por 2, 4. Del lado del reactivo tengo 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me va a dar 4 de resultado? 4. Bueno, espero que hayan entendido esto, ¿sí? Acuérdense, lo esencial acá es que si nosotros vamos a trabajar con estos metales de transición, ya no nos podemos fijar en el número de grupo, sino que tenemos que fijarnos justamente en su valencia. ¿Por qué? Porque generalmente están actuando con 2 estados de oxidación o 2 valencias, ¿sí? Como en el caso de cobalto. A la menor, ¿cómo la voy a distinguir cuando está usando la menor de sus valencias? El menor de sus estados de oxidación, ¿sí? Porque su nombre va a terminar en oso. ¿Cómo voy a hacer para saber si está actuando con su mayor valencia o estado de oxidación?
porque su nombre va a terminar en ico, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando yo hablo de valencia es lo mismo que decir estado de oxidación, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que valencia, lo voy a escribir acá si lo tienen, valencia es lo mismo que estado de oxidación, porque lo que pasa es que como que el Valencia quedó en la época prehistórica de la química. Generalmente se llama, en la actualidad se lo llama estado de oxidación. Pero bueno, en las tablas periódicas sigue apareciendo como Valencia, por eso hago la aclaración. Bueno, les voy a dejar ejercicios, háganlos, preséntenlos, cualquier inquietud, ya saben qué hacer, me escriben que la evacuamos. Por favor tomen nota, tomen apuntes de este video, así les queda como la parte teórica del tema en la carpeta, ¿sí? Bueno, espero que estén bien, cuídense mucho. Nos estamos hablando. Hasta luego.